Deco viajó a Estambul y parece que ha cerrado el fichaje de Arda Güler y por lo tanto toca hablar de la joven promesa turca. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos al Stay Johan. En esta ocasión vamos a hablar del joven talento Arda Güler con nuestro querido Jan Seven. ¿Cómo está, señor? Muy bien, muchas gracias. No tan bien como Arda y su familia ahora mismo recibiendo todos los pretendientes, pero muy bien. Muy bien, como siempre, antes de empezar, ya has sido invitado anteriormente en el estadio, no es tu primera vez. Hicimos un vídeo hablando sobre el vínculo del Barça con Lima, que es la construcción del Nou Spotify Camp Nou. Y quería comentarte, de todas formas, que expliques un poco a la gente dónde te puede encontrar, Jan. A mí me pueden encontrar en Twitter, en Donosti Istanbul, en Medium con el mismo nombre y también de vez en cuando cuento alguna tontería que otra en Alineación Indebida, me pueden encontrar por ahí también. Muy bien. Y también si quieren ver tu lado más famoso, pueden recuperar ese documental de Copa 90, ¿no? Sobre tu club, el Trabzonspor, donde se cuenta una bonita historia y eres partícipe de ella, ¿no? Correcto, ahí también me pueden encontrar. Muy bien, pues empezamos un poquito, Jan. Arda Güler ahora mismo está en boca de todos, es uno de los nombres del verano, pero hasta hace poco tiempo el gran público no lo conocía. No sé si me puedes explicar un poco su irrupción. Sí, es un jugador que tiene 18 años, decían. A ver, es un jugador zurdo, es media punta, es joven, tiene regate, entonces tiene todo lo que hay que tener para crear cierto hype, ¿no? Cada vez que se crea un hype alrededor de un jugador joven, pues lo más probable es que tenga esas características. Y Arda fue fichado por Fenerbahce, no fue un fichaje que haya sonado muchísimo, solo lo conocía la gente que seguía a los futbolistas más jóvenes y lleva esta temporada, sobre todo, y la anterior, siendo el favorito de la afición del Fenerbahce. Y yo creo que cabe también explicar un poco en qué situación se encuentra Fenerbahce, porque Fenerbahce lleva unos 2-3 años en un caos total, porque el presidente Ali Koç, desde que llegó prometiendo mucho, no ha ganado ningún título, salvo una Copa de Turquía este último año, pues como en cualquier club grande pasaría, se encuentra en una situación tumultuosa, ¿no? Y en toda esa situación, Arda Güler ha sido como la única razón que los aficionados del Fenerbahce pudieran tener una esperanza hacia el futuro o una razón para ir al campo. Había en partidos que estaban perdiendo el año pasado, por ejemplo, que el estadio silbaría o protestaría a todo el equipo, pero corearían el nombre de Arda, ¿no? Ha sido en esos 2 últimos años un poco el niño querido, mimado de la afición de Fenerbahce y merecidamente. Entonces, cuando este año ha empezado a sonar su fichaje, hay cierta preocupación y desesperanza también en la afición del Fenerbahce. Porque al final el campeón, si no me equivoco, ha sido Galatasaray, ¿no? El Arda Güler sí que ha sido importante en el Fenerbahce, ha marcado 4 goles, ha dado 3 asistencias, también ha jugado Europa League. Correcto, de hecho ha jugado menos de lo que la afición querría porque Jorge Jesus, sobre todo la primera parte del año, no lo estaba poniendo mucho, que cuando todo iba bien en el Fenerbahce, la única crítica a Jesus era que no ponía lo suficiente a Arda Güler y cuando las cosas empezaron a torcer, sí que lo empezó a poner más y aún así, jugando poco, Arda ha sido bastante decisivo y ha sido de las pocas partes del juego de Fenerbahce que ha estado funcionando. Y también, Jan, si no me equivoco, debutó con Turquía con un precioso gol, ¿no? Es decir, que está en la absoluta, ¿no? Sí, es extraño porque no ha sido Arda una estrella en las inferiores. No es el mítico jugador que dices, como por ejemplo podría haber sido un Saviola, ¿no? Jugadores que desde la edad muy temprana estaban llamando la atención, todo el mundo sabía, está subiendo una estrella, está subiendo una estrella. No ha sido el caso, o por lo menos según lo que yo he podido seguir,
y no tiene muchísimas apariencias con las selecciones menores, pero, o sea, sub-21, etcétera, pero su debut ha sido espectacular y con un tremendo golazo. De hecho, llevaba el 21, pero en la entrevista después del partido, en la entrevista post partido, junto a Hakan Çalhanoğlu, que sí que lleva la 10, Hakan dijo a la prensa, le presentó a Arda como el futuro 10 de la selección. Así que se está sentando bastante ahí donde juegue. Es que la calidad del chico es innegable, es una cosa impresionante. Yo que no soy en absoluto un aficionado del Fenerbahce, he llegado a ver partidos del Fenerbahce para ver a ver qué hace este chico. Es decir, que es de estos jugadores que te hacen bonito sentarte a ver un partido, ¿no? Es una excusa agradable para ver fútbol, ¿no? Y tiene esa pinta. Decías un poco en la introducción del jugador que le has denominado como media punta. ¿Es un poco quizás su posición ideal que podría tener? ¿O cómo le ves en un encaje en un 4-3-3, por ejemplo, canónico? Explícanos un poquito dónde se puede desenvolupar. A ver, en el Fenerbahce ha jugado tanto de extremo como de 10. En mi opinión, también podría jugar de 8. A mí, de hecho, me gustaría mucho verle de 8 también, sobre todo en un equipo que juega arriba, como el Barça, por ejemplo. Al final, se trata de un jugador que es bueno pasando el balón, tiene buena visión, tiene muy buena precisión, o sea, es un playmaker nato. Y también, a pesar de su edad, no le falta valor, se anima, se arriesga para crear oportunidades y no tiene miedo de perder el balón. Y es un jugador que se le ve con confianza. Y eso, sobre todo en un equipo como Fenerbahce y en los años que lleva, en el caos en el que se está metido, no es fácil, sobre todo, repito, para un jugador de 17, 18 años. Toma buenas decisiones y tiene mucha conciencia de sus alrededores y es bueno con el balón, tiene regate, tiene velocidad también. Entonces no es un media punta clásico como el que no es muy móvil, etc. Y la velocidad que tiene no es solo físico, ¿no? También en cuanto a entender las situaciones y tomar decisiones, es rápido, tiene esa velocidad. Y aparte es un jugador vertical, por lo que yo creo que podría estar no solo de 10, sino también de 8. Es un excelente creador de juego, como había comentado, y tiene mucho pase en profundidad y tiene tendencia a meter pases diagonales, leer muy bien el juego en ese sentido. Tiene tendencia también de entrar en el área rival, tiene disparo, tiene gol. O sea, es un jugador que busca siempre el gol y busca siempre el último pase. Eh, todo esto hace que sea bueno tanto en transición como en set, ¿no? Porque también es un jugador que saliendo es capaz de mantener el balón, no perderlo, esperar a su equipo que se establezca, etc. Al final, sí, el Fenerbahce la usaba alguna vez a la derecha del 4-3-3, pero también de media punta, de 10. Y yo tengo curiosidad personal ya de verle de 8 también. Es decir, básicamente el resumen es un media punta que puede jugar como falso extremo derecha, como interior de pico de área, como dices tú, de 8. Es decir, que es un poco el rango de movimiento que podría tener. Te hago otra pregunta también, que hablabas del tema de su faceta goleadora, que nos ha dejado nuestro querido Hugo, conocido como la manta escorta en nuestro Discord. ¿Crees que en un nivel madurativo superior del jugador, evidentemente es muy joven, tiene lo que decimos, 17, 18 años, ¿puede aumentar la cantidad de goles? Es decir, ¿puede ser un jugador a tener en cuenta en esta faceta o no es su perfil más? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que dependerá también del proyecto personal del jugador porque es un jugador que aún no ha completado en absoluto su transición en jugador adulto, digamos, no se ha establecido del todo. Obviamente un jugador puede cambiar su perfil muchas veces en su carrera, pero se trata de un jugador muy, muy, muy joven. Entonces, y no es como
un jugador que sale de la Masía en el que desde igual los 13 años le van marcando lo que va a hacer en el futuro, viendo cómo es tal, sino es un jugador que ha salido un poco por su propio mérito y por su propia, él ha ido encontrando un poco su hueco, ¿no? Y en este caso yo creo que el tiempo lo dirá, es difícil, o sea, sería especular, ¿no? Pero yo creo que tiene la capacidad de ser un jugador más goleador, sí, porque tiene un disparo muy limpio, tiene una zurda muy limpia. Luego, otra pregunta que nos deja Hugo es su potencial físico. ¿Crees que sufrirá en el cambio de ritmo de una liga nueva y más una liga pasar de la liga turca a la liga española, para entendernos, a un Barça, pasar de Europa League en un papel, digamos, no dominante, no favorito quizá, a un papel en Champions donde el Barça tiene que buscar ser favorito? ¿Crees que en ese cambio de escalón sí que físicamente le podemos ver sufrir mucho? A ver, en la liga turca eh, pudo compensar su falta de físico porque no es un jugador físicamente muy fuerte. Entonces en la Liga Turca lo ha podido compensar con la inteligencia y el posicionamiento correcto y su instinto del juego, ¿no? Pero en una liga mayor, en una de las ligas top 5, sí que le podría costar algo más. Me preocuparía bastante más en la Premier o en Serie A que en la Liga, pero en la Liga también yo creo que tendrá que adaptarse físicamente, sí que podría tener algún problemilla, pero a día de hoy los jugadores físicamente cambian muy rápido también. Entonces yo no creo que vaya a ser un mayor problema, pero sí que, pero sí que tendría que ganar bastante más fuerza físicamente, en mi opinión. Ujú. Bueno, hablado bastante, yo creo que de lo deportivo, sí que quería cerrarlo y que luego volverá a salir el nombre más adelante. Hay gente que le compara con Ozil. ¿Ves la comparativa? Al final siempre tendemos a comparar con exjugadores del equipo similares. Al final Ozil fue internacional alemán, pero tiene sentimiento turco. ¿Sí que ves la comparativa real o quizás es un poco... Hay algunos momentos en algunas cosas que hace, algunos pases, la visión. A ver, lo que marcaba mucho a Özil para mí era la visión que tenía. Veía un pase donde nadie más lo veía e iba y ahí lo metía. Y eso lo tiene Arda también, pero no sabría decirte si es un jugador o si va a acabar siendo un jugador del todo parecido, ya que, ya que le veo bastante más móvil y le veo con un poco más de velocidad que Özil. Y bueno, pero si llega a ese mismo nivel, espero que se mantenga durante más tiempo en ese nivel. Luego hay otra comparativa que yo creo que es injusta para él y para cualquier jugador, que es un poco el estilo de Messi. Se mueve por su rango de acción, es zurdo, digamos que es pequeñito, físicamente puede ser parecido, entre comillas, aunque Messi ha hecho una evolución, al final se ha hecho mucho más fuerte, pero a lo mejor en los inicios de Messi. Quizá podemos decir que físicamente es los inicios de Messi y el rango de maniobra no es tanto como los inicios de Messi, sino quizás un poco más maduro. Salvando mucho las distancias, entiéndeme, Jan y todos los que nos vean, pero puede tener similitudes. Hombre, a ver, a cualquier zurdo que tiene regate y es bueno y tal, como antiguamente, como a Messi se le decía el nuevo Maradona, ahora a muchos se le va a decir el nuevo Messi, ¿no? Esas comparaciones son divertidas, aunque, aunque no del todo sanas, pero son divertidas, como yo me acuerdo, por ahí en 2007, 2008, un amigo mío decía, ¿quién es mejor, Arda Turán o Cristiano Ronaldo? ¿No? al final, al, al final, esas comparaciones son divertidas, pero no sé, mucho tendría que pasar para que le podamos Sí. comparar con uno como Messi, pero sí que puede tener cierta similitud en que, sobre todo, si se pone la blaugrana, ahí sí que lo oiremos bastante más, los murmullos de si es el nuevo Messi. No, Sí, no sí. creo que vaya a ser el nuevo Messi, ni mucho menos, pero sí que puedo decir que tiene potencial para ser uno de los jugadores turcos más valorados de la historia,
y tiene potencial para ser uno de los jugadores, uno de los mejores jugadores turcos de la historia. Pero lo de Nuevo Messi lo decían por Emre Mor. Sí, aquí también se dijo de varios, me acuerdo de Gaya Sulin, de Alen Halilovic, y bueno, tuvieron suertes dispares, digamos. Sí, sí, no. Y hubo gente también que lo ha comparado con Emre Mor. Eso sí que es muy injusto porque Emre Mor tenía mucho regate, pero nunca ha demostrado la inteligencia y la visión del juego que ha demostrado ese chaval. Y para mí a mí lo que más me impresiona de Arda, a pesar de su regate y su creatividad con el balón, más allá de eso, me impresiona mucho su inteligencia. Lo considero un Eh, jugador muy inteligente. no puedes confirmar que sea el nuevo Messi, puedes confirmar que no es el nuevo Emre Mor, ¿no? Puedo confirmar con certeza que no es el nuevo Emre Mor. Bueno, hablado ya, creo que hemos tocado bastante bien el tema deportivo, creo que nos queda bastante claro a los que no lo conocemos tanto. Vamos un poco a lo contractual, digamos. Deco aún no es anunciado oficialmente en el Barça como nuevo director de fútbol del Fútbol Club Barcelona, salva la redundancia, pero viajó a Estambul para cerrar el acuerdo. Muchos dicen que ese viaje es para cerrar el acuerdo, no para negociar, sino para cerrar el acuerdo. Aún no se ha oficializado nada. Sí que a nivel prensa de Barcelona todo hace indicar que está muy cerca de firmar por el Barça, pero hay muchas trabas que ahora les vamos a ir comentando poco a poco. Una de las cosas que, digamos, no es un gran obstáculo es su precio, dado que la cláusula de rescisión es de 17 millones y medio, pero parece que el Barça pagaría una cantidad un poco más elevada, básicamente para poder pagarle al Fenerbahce a plazos, porque básicamente si pagas una cláusula de rescisión tienes que hacer el montante total y el Barça, las operaciones que está consiguiendo llevar a cabo importantes, digamos, por ejemplo, como fue Ferran Torres en su momento, venían muchas veces vinculadas a poder pagar en plazos cómodos, digamos, y que las arcas del club no se resintieran tanto. Este es uno de ellos, Jan. Sí que van saliendo otros clubes, evidentemente, que se está hablando de muchos clubes de Europa, porque además uno de los grandes problemas es que tiene cláusula de rescisión. A ver, 17,5 para este jugador no es mucho para nada, entonces es normal que muchos clubes estén interesados. Ha sonado para el Sevilla, ha sonado para el Milan, ha sonado para el Ajax. De hecho, en la prensa turca salió que el jugador quería ir al Ajax, eh, pero como el padre quería una comisión muy alta, entonces Ajax ha dicho que no. O sea, han salido noticias así. Lo que pasa es que, como sabes tú y como sabe todo el mundo, que las noticias cuando se trata de fichajes, pues no suelen ser muy de fiar, ¿no? La cosa es que se rumorea que aparte de los 17,5, la familia pide, he leído 10 millones en una parte, he leído 20 millones en otra parte, la familia pide una comisión bastante alta, aparte de los 17,50, ¿no? Al principio se rumoreaba que el jugador quería ir a un sitio donde iba a ser titular, como podría haber sido Ajax o el Dortmund. Ese perfil de club querían que no fuera un club muy top, digamos, de Europa, pero que fuera un club sobre todo conocido y reconocido por el progreso que hacen los jugadores jóvenes, ¿no? Entonces, y de la nada salió el Sevilla. Hace una semana todo el mundo le daba por hecho al Sevilla y esta semana al Barça, ¿no? Y lo de pagar algo más también puede ser por otra razón. Por ejemplo, en el caso de Ozan Kabak, cuando se fue del Galatasaray al Schalke, Schalke pagó, creo que más que el doble o casi el doble de lo que era su cláusula, porque el jugador ha dicho que si no fuera así no firmaba, porque a pesar de tener una cláusula baja, el jugador sentía como que le debía a su club que fuera a por más. También se puede tratar de una situación así, aunque eso lo estoy especulando totalmente, no estoy hablando desde el conocimiento, ¿no? Y también el Barça supuestamente empezaría a pagar
más tarde, entonces por el Financial Fair Play entraría en vigor del año que viene o alguna cosa de esas que le gusta hacer a Laporta, Sí, ¿no? de hacer algún juego, un poquito de thrillerismo Sí. para poder encajarlo. Algo de ingeniería fiscal. Como tú bien dices, sí que es verdad que salió la noticia de que pedían una comisión, porque entiendo que la familia es el representante del jugador, no tiene un representante externo, ¿no? Eso entiendo. Hablaban al inicio, se hablaba de 20 millones, ahí realmente yo me acuerdo en los grupos que tenemos en relación al Barça, cuando salió esa noticia dijimos, pues el Barça no está para este jugador, porque estamos hablando de que 17 millones y medio va a ser difícil ya de encajar, como tú bien dices, va a haber ingeniería, pero si le sumábamos 20 decíamos, uy, esto ya se está convirtiendo en una operación bastante alejada a lo que puede llegar el Barça. Las últimas noticias Hombre, que... lo que siempre se puede hacer cuando se trata de comisiones de agentes o familiares y tal, no tienes por qué hacerlo por el club. Sí, que exacto, que la ingeniería puede ser aún mayor y aún un poquito más Claro, turbia, digamos. entre club y club se paga, pero luego lo que se vaya a pagar a la familia, no sé qué tan legal sea, pero en muchos casos esto se hace desde un agente externo al club, entre comillas. Sí. O primas de fichajes divididas en años de contrato y les incluyes primas de fidelidad, prima de renovación. Esto sí que ya veremos cómo lo encajan. Sí que Shai Lugassi, que informa en Barça Times, decía que la comisión iba a ser de 10 millones. Bueno, ya podemos entender que sea más asequible y que si le haces un contrato de 5 o 6 años, al final no deja de ser incluirle 1,5 millones, 2 por año aparte del salario. Bueno, se puede hacer de diferentes formas. La otra cosa que también estaba sonando es el porcentaje de una futura venta, incluirle un 20%. Esto supongo que el Barça puede estar de acuerdo, porque si te sale mal la operación, pues evidentemente intentarás venderlo y si el Fenerbahce se lleva un porcentaje, vale. No creo que sea la intención del Barça con este fichaje y entonces habría que ver si luego este porcentaje tiene un asterisco de que en caso de renovación se paga algún variable, que esto suele ocurrir también, ¿vale? Y luego la otra cosa que se habla, que se puede suponer, sería la cesión de una temporada en Fenerbahce, que hay gente que dice que es uno de los deseos del entorno del jugador. No sé cómo lo estás escuchando tú estas informaciones. Esto es el deseo del Fenerbahce más que nada. El jugador en ese sentido no se ha pronunciado. ¿Vale? Yo creo que en ese sentido lo está haciendo bien en no decir absolutamente nada. Me parece bastante inteligente. Pero el club sí que quiere que se quede un año más. Para ponerlos en contexto, es el último año de Ali Koch como presidente antes de las elecciones. Entonces, el verano que viene tocan elecciones. Entonces, cada año que ha estado Ali Koch, ha estado con un técnico diferente y en algunos años 2 o 3 técnicos en un año. Cada año que ha estado, porque él ha llegado diciendo que iba a cambiar totalmente la mentalidad del club, que tenía una visión y que no iba a ser un proyecto estable a largo plazo y tal, e hizo todo lo contrario. Primero empezó con un modelo con Philippe Cocu, con un director deportivo que era, ¿cómo se llama? El que había estado en Tottenham y tal, Damian Comolli, fue catastrófico, de ahí cambió, o sea, un año decía, vale, con un técnico extranjero, luego iba con un técnico que conozca el club bien, que sea turco y aparte que sea del Fenerbahce, que se haya formado en el club. Entonces, cada año otro proyecto y, sorpresa, no ha tenido éxito ese modelo de cada año hacer todo de nuevo. Entonces, este año sí o sí quiere ganar la liga, como cada año hasta ahora. Y también hay mucha presión desde la afición de que Arda Güler que se quede un año más. Entonces, no sé si es el deseo del jugador, podría serlo, porque si no lo tengo mal entendido, el jugador es del Fenerbahce, o sea, es aficionado del Fenerbahce, eh, pero el club sí que querrá que se quede un año más, eso seguro. Lo que para mí no tendría sentido es fichar un jugador y arriesgar lesiones y arriesgar cualquier problema que pueda surgir en una liga como la Liga Turca para un equipo como el Barça. A menos
a menos que el acuerdo se haga este año y el fichaje oficialmente se haga el año que viene y se haga una ingeniería para meter todo en el tema de Financial Fair Play, ¿no? A menos que sea por eso, no entiendo, o sea, para mí no tendría sentido desde el punto de vista del Barça fichar a un jugador y dejarlo un año cedido. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, que la cesión en clave Barça solo tiene sentido de que básicamente este verano no puedas inscribirlo y entonces pues decidas hacer este movimiento, porque al final es un jugador que por lo que comentas tiene una gran proyección. No creo que se convirtiera en un caso Pablo Torre cuando llegó aquí, que se quedó muy residual. Creo que sí que podría ser un jugador de rotación, digamos, importante. Ya vimos en el Barça cuando no estuvo Pedri, se sufrió mucho y un jugador de estas características sí que podría entenderme suplir un poco el déficit del Barça cuando se te cae un jugador de ese estilo. Eso te quería preguntar yo a ti, a ver cómo veías si en el Barça iba a poder tener minutos o si crees que encajaría. Yo creo que lo bueno que puede tener el jugador en clave Barça, en comparación a otros clubes que pueden sonar, es que a medio plazo sí que puede ser tener un encaje, digamos, relativamente, yo creo que bastante asentado. Si su rango de acción es quizá, evidentemente, un media punta al uso de 10 en el Barça, esa figura, digamos que no existe como tal, la de 8 siempre ha existido. Creo que con Pedri podría llegar a tener esa opción. Aquí en Barcelona sí que hay una corriente que el papel tan fundamental, tan indiscutible de Gavi quizá no le hace ni bien al Barça ni bien al jugador, que podría tener, digamos que reducir un poco la importancia, también por la edad. Entonces creo que entre ellos, y además con Gundogan, pues puede ser que todo encaje mucho mejor. Yo creo que sí que podría tener una utilidad, digamos, un impacto inmediato, digamos. La cuestión sí que me has convencido, porque si me dijeras que su rango de acción es de falso extremo derecho, ahí podría tener más problemas, porque estamos viendo que, entre comillas, el Barça tiene cierto overbooking con Dembélé, con Rafinha, que quizá no juegan muy bien de extremos izquierdos ninguno de los dos, incluso Ferran Torres, dentro de la mediocridad de esta temporada, donde mejor ha rendido es de extremo derecho. Es decir, que ahí sí que podemos decir que si me dijeras es un extremo derecho, aunque no sea un extremo derecho de cal, de pegado a la cal, pero sí que es su rango de acción, como por ejemplo podría ser un Messi, aunque fuera diferente, ahí sí que te diría, uy, aquí quizá lo tiene más complicado y más con la predilección que tiene Xavi hacia Dembélé. Pero posiblemente tanto en el 4-3-3 al uso como en un 4-4-2 con este cuadrado que hace Xavi, incluso más bien en el cuadrado, pues sí que podría ser muy interesante y veríamos a ver si Pedri consigue hacer una temporada sin una lesión de 2-3 meses, que aún no lo hemos visto. Ya. Yo creo que podría ser interesante, aunque a mí, o sea, yo no sé, porque al principio se decía que quiere ir a un sitio donde va a ser titular. Y en el Barça titular no va a ser. Entonces, no sé. Igual lo que sí pasa es que el nombre del Fútbol Club Barcelona para cualquier jugador es mágico, ¿no? O sea, cuando te quiere fichar el Barça o el Madrid, ya te preguntas menos muchas veces a ver si voy a jugar o no voy a jugar, a ver dónde me van a usar, a ver qué quieren de mí. A veces la gloria del nombre encanta al jugador un poco y no se hace esas preguntas, ¿no? Pero, pero eso, al principio se decía que quería ir a un sitio donde puede jugar. Por lo que un año de sesión también el jugador lo podría aceptar por eso. Podría pensar que un año más voy a estar aquí, me voy a poner más fuerte y físicamente y voy a tener un progreso, va a desarrollar mi juego aún más y ya iré al Barça y tendré más oportunidad. Puede ser. Sí, la verdad que al final, como tú bien dices, no sería titular indiscutible en su llegada, pero sí que estamos viendo que, por ejemplo, Frank sí, sin ser un jugador, digamos, muy importante en el Barça, porque al final a nivel de minutos no ha sido una barbaridad, sí que ha sumado en total, podría ser un caso parecido, ha sumado en total, ahora estaba recuperándolo, ha jugado 43 partidos, eso sí, solo 16 de titular, pero ha sumado prácticamente 1.800 minutos. Digamos que sí que es un titular al uso. Está llegando a un Barça en reconstrucción
Justamente se ha retirado ahora Cesc Fàbregas, que llegó a un Barça establecido. Si me dijeras que Arda Güler aterriza en un Barça con Xavi y Iniesta, pues posiblemente le va a costar mucho más, pero aterriza a un Barça aún que no tenemos muy claro cómo se va a establecer, porque al final también este año se ha ido Busquets, veremos a ver cómo se reconstruye un poco esa medular, pero yo sí que creo No que os puede habéis, llegar. no os habéis podido llevar a Zubimendi. Sí, veremos el año que viene, que esto volverá a sonar, creo yo, ¿no? Espero que Pero no. sí que creo que Arda Güler pues, puede tener los minutos o esa importancia que ha tenido que sí. Al final, para un jugador de 18 años, si le puedes vender que va a jugar prácticamente todos los partidos del año unos minutos, no todos, evidentemente, como ha sido el caso de Franquesí, y sumar más de 1.500 minutos, creo que es una manera de establecerse bastante adecuada y, como tú bien dices, en un Barça que sí que podemos decir que el gran rival del Barça en esta operación es el Real Madrid, que sí que ha mandado también a Estambul una delegación con Emilio Butragueño y Roberto Carlos, y también en el diario de allí turco, en el Fanatic, Jakub Zinar decía que el deseo del jugador era acabar en el Madrid. Creo que a nivel deportivo, olvidémonos un poquito de cifras, lo podría tener un poquito más complicado de abordar todo lo que me estabas explicando, ¿no? Sí, a ver, todo se está convirtiendo en un... Una subasta, ¿no? Un bazar, ¿no? Sí, sí. Aparte, hay tantos rumores, tantas cosas. Yo he llegado a leer sobre Arda Güler porque, claro, Deco, después de estar con Fenerbahce, también estuvo con Erden Timur Galatasaray, y ¿no? Dursun Özbek del Galatasaray, el presidente y el vicepresidente del Galatasaray. Y claro, seguramente me imagino que habrá sido una reunión como puede haber muchas veces entre clubes, pero claro, ya en la prensa turca salió que el Barça lo quiere comprar y ceder al Galatasaray un año para que tenga experiencia en Champions League. Este movimiento sí que parece un poco más surrealista, ¿eh? No, molaría muchísimo, ¿eh? O sea, molaría muchísimo para ver al pobre chaval ir a jugar con la camiseta del Galatasaray al campo del Fenerbahce. Molaría mucho, pero es que es absurdo, ¿no? O sea, he leído de todo por ahí. Entonces, lo que sí me ha gustado mucho, el año pasado, en una entrevista le preguntan a Arda Turán sobre su tocayo, Arda Güler, y le preguntan, ¿qué es lo que le recomendarías? ¿Qué es qué consejo le darías? Y él respondió a puro estilo de Arda Turán, dijo: yo le aconsejaría que no le haga caso a nadie que le esté dando consejos. Y más teniendo la familia por ahí metida entre comisiones y movidas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, veremos un poquito qué va ocurriendo por lo que tú comentas, que está saliendo muchas cosas. Sí que es verdad que, ya te digo, en Barcelona, si solo te recluyes en prensa relacionada con el club, se está dando como bastante encarrilado el fichaje y bastante cerrada la operación. Sí que se está, digamos, poniendo fin a esos famosos flecos que estamos hablando nosotros ahora, de esas posibles trabas, pero sí que nos hace indicar eso. Sí que en algún medio más relacionado con el Madrid hablan de ese deseo del jugador, que a lo mejor era de cuando era niño, no lo sé, que evidentemente todo jugador pues, de otros países pues querrán acabar en un Barça, Madrid, Manchester United, en algún momento a lo mejor han lucido alguna camiseta de algún equipo de estos. También evidentemente la figura de Özil pues hacía que la prensa final Madrid pues pudiera enlazar ambas figuras, que también es así. A lo mejor hace... Aparte, el Madrid y Fener tienen ciertas, o sea, por Özil, por Roberto Carlos, Uh-huh. existe esa relación igual también, ¿no? O sea, aunque no exista, es fácil relacionarlo. Uh-huh. Eh, entonces, no sé. Por ahí puede quedar. Uh-huh. Pero por ahora parece que está bastante cerrado para el Barça, sí. Pero yo hasta Luego, que lo vea con la camiseta o sí, incluso viéndolo con la camiseta sin que haya firmado, no me lo creo. nosotros normalmente en nuestros veranos últimamente en Clave Barça se basan en darle F5 a la página de la liga para ver si inscribimos jugadores. Esa es nuestra celebración, es nuestro último paso, Jan. No nos valen solo con la firma, ¿eh?
porque ya nos Claro. ocurren cosas así. Ahora piensa que incluyen posibilidades de salir, de rescindir contratos si no los escribes en X jornadas, es decir, que el club está como está. Otra de las trabas o de las cosas que sí que quedan por cerrar es el porcentaje, los derechos de formación del jugador, porque él no es canterano de Fenerbahce, sino del Gençlerbirliği. Bueno, tú ya me corregirás con la pronunciación, porque él es nacido, si no me equivoco, en Ankara, en la capital, y el club es de allí, ¿no? Es de Gençlerbirliği, que se vendría a traducir como Unión de Jóvenes. Es un histórico de la capital y el eterno rival de Ankara-Gücü. Es una rivalidad muy interesante. Para otro programa lo recomiendo mucho que veáis la rivalidad de Ankara-Gücü con Gençlerbirliği, porque son dos clubes con valores totalmente diferentes, aficiones totalmente diferentes, y el jugador es canterano de Gençlerbirliği y, según lo que tengo entendido, tienen, según el expresidente de Gençlerbirliği, un 15% de la siguiente venta del Fenerbahce es lo que se le ha de pagar a Gençlerbirliği. Pero eso es lo que dijo aquel entonces presidente del club, que Ahí cuando se hizo la venta. podríamos poner otra hipótesis en subir un poco la cláusula para que el Barça fuera el que pagara el 15% al otro club y que al final la cláusula redonda le quedara íntegra a Fenerbahce. Podría ser otra hipótesis de lo que comentábamos. Tú comentabas un poco que el Madrid tenía las bazas de Roberto Carlos y Özil, exjugadores de Fenerbahce. El Barça también ha salido en medios, por ejemplo, si no recuerdo mal, Xavi Hernández en Diari Ara comentaba que es una cosa fácilmente de unir, que al final estuvimos hablando aquí en un vídeo que hicimos sobre la construcción del Nou Camp Nou, que la verdad que tuvo buena acogida, fue muy, muy chulo, la verdad, ese vídeo, conociendo un poquito más la empresa turca. La cara visible de Limac Construction es Nihat Özdemir, ex de la Federación Turca, ex también de Fenerbahce, que podría tender puentes en esta negociación, podría ser uno de los nombres importantes. Y has nombrado al presidente de Fenerbahce, Ali Koç, que es el dueño de Beko, y Beko tuvo un importante acuerdo con el Fútbol Club Barcelona, que en ese vídeo hablamos de las relaciones entre Cataluña y Turquía, concretamente las del Barça, pero que podrían ser gente que sí que a lo mejor podría ayudar a las condiciones del fichaje de Arda Güler por el Barça, ¿no? Nihat Özdemir ahora mismo no sé qué relación tiene con Ali Koç y con la directiva del Fenerbahce, pero con la afición del Fenerbahce no tiene muy buenas relaciones últimamente, porque en Turquía, si a un club grande le va mal, obviamente no puede ser por la mala gestión del club, sino tiene que ser porque la federación está obrando contra ellos y hay una conspiración y es la federación. Entonces, como Nihat Özdemir fue presidente de la Federación Turca de Fútbol durante unos de los peores años de Fenerbahce en las últimas décadas, pues Nihat Özdemir no tiene muy buena relación con Fenerbahce últimamente, pero seguramente puede ser un enlace, ¿no? Luego, una cosa sí que me parece muy interesante cuando a Xavi le preguntaron hace un tiempo en una rueda de prensa sobre Arda Güler, que a ver si lo había visto, él había respondido que no sabía quién era. Pero esto creo que es de hace un año y medio. Y eso también demuestra lo rápido que cambian las cosas y el desarrollo de los jugadores y su irrupción en la escena del fútbol mundial y europeo, qué rápido puede ser, ¿no? Totalmente, porque es lo que tú dices. Parecía que Arda Güler iba a salir este verano, pero a un club intermedio, y hemos pasado de clubes intermedios de mucho relumbrón y que sí que son clubes importantes como Sevilla, Ajax o Borussia Dortmund, digamos, a pasar al siguiente nivel y ser una pugna entre Barça y Madrid, que digamos que Y el es... Milan. Y el Milan, correcto, que eso ya son clubes élite, clubes con mucha historia. Sí que no se le ha relacionado con grandes clubes de la Premier, pero claro, Barça, Madrid y Milan, pues digamos que es subir un escalón.
Se le relacionó también, o sea, sonó para el Paris Saint-Germain. Eso sí que no tendría ningún sentido desde el punto de vista del jugador, ir al Paris Saint-Germain. Y porque es un sitio fácil de llegar, difícil de irte, pero también difícil de jugar. Entonces, no tendría sentido. Y muy ligeramente ha sonado para el City también, aunque yo creo que ha sonado por sonar, como es la prensa turca y ya está. Porque muchas veces, eso es lo que habíamos hablado, yo esto lo he dicho alguna vez también en Alienación Indebida, muchas veces los rumores de fichajes funcionan de la siguiente manera. Alguien en un medio turco escribe algo, ese algo sale en la prensa europea, en Italia, España, Francia, donde sea, y entonces la prensa turca coge como fuente la prensa europea y dice que está sonando. Y así se le da cierta credibilidad, digamos. Y Sí. Sí, por ejemplo, lo que comentaba antes de esto que decían del deseo del jugador de ir al Madrid por este periodista de Fanatic, quizá fue una opinión que él dijo en un artículo de opinión, Sport lo tradujo con el Google Traductor para adelante y a otra cosa, y esto funciona un poco así. Jan, creo que hay que decir a los medios que tienen que contratar gente que habla turco. Jan, pues con esta última publicidad hacia tu persona podemos ya cerrar, creo que ya lo hemos cumplido todo. Hemos tocado bastante, creo que el tema deportivo, hemos tocado mucho el tema institucional, tema económico, tema contractual, que creo que también era interesante y creo que es una de las claves del fichaje. Nada, un placer tenerte por aquí, segunda vez en el Estadi. Volveremos a llamarte cuando haya alguna relación Barça-Turquía, que la verdad que es muy interesante compartir un ratito contigo, Jan. Muy bien, muchas gracias por contar conmigo y como siempre me lo he pasado muy bien con vosotros, bueno, contigo y nada, hasta la próxima. Muy bien, Jan, un abrazo, cuídate mucho. Adiós. Bueno. Ya podemos celebrar.